sucedió. El enemigo había pensado que a Dios derrotó. Lo que el diablo ignoraba es que en la cruz la victoria solamente era de Jesús. Ahora el enemigo está bajo mis pies y yo solo tuve que creer. Cristo la victoria en él nos dio. Ahora por gracia soy más que vencedora. Hay victoria, hay libertad, hay sanidad en Cristo Jesús. Hay victoria, hay salvación, hay redención en Cristo Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en su nombre. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en su nombre. Vamos a declararlo. Profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, profetiza avivamiento. Profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, profetiza avivamiento. Abre los cielos, derrama tu gloria, envía, Señor, tu palabra. Nos humillamos ante tu presencia, tenemos hambre de avivamiento. Abre los cielos, derrama tu gloria, envía, Señor, tu palabra. Nos humillamos ante tu presencia, tenemos hambre de avivamiento. Hay victoria, vamos. Hay libertad, hay sanidad en Cristo Jesús. Hay victoria, hay salvación, hay redención en Cristo Jesús. Hay victoria, hay libertad, hay sanidad en Cristo Jesús. Hay victoria, hay salvación, hay redención en Cristo Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en su nombre. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en su nombre. Victoria, hay victoria, hay victoria en su nombre. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en su nombre. Hay victoria en su nombre. En su nombre. Bendiciones, amados hermanos, amadas familias que están reunidas en casa, en la reunión que le hemos llamado Su Presencia en Casa. Estamos felices y tengo el gozo y la alegría de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra. Vamos a iniciar en este tiempo una serie de enseñanzas basadas en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, así como aprendimos y recibimos muchas enseñanzas del Evangelio de Juan, ahora vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a recibir muchas cosas hermosas a través de el Evangelio de Marcos. Así que yo te invito que no te limites a leer
o a escuchar el mensaje que cada capítulo nos va a dar, sino que puedas tener la oportunidad de leer y de meditar en el Evangelio de Marcos, para que cuando escuches el mensaje seguramente lo único que va a suceder es que Dios te va a confirmar lo que ya leíste y ya el Espíritu te ha revelado. Así que vamos a comenzar Evangelio de Marcos y vamos a ver el capítulo 1. Hoy voy a procurar hablar cada párrafo que encontramos en este primer capítulo. Si usted tiene la versión 60, usted se va a dar cuenta que hay párrafos y tienen títulos. Y entonces vamos a ocuparnos en cada uno de esos párrafos. Y aunque no vamos a estudiar todos los párrafos profundamente, sino vamos a extraer una verdad fundamental de cada párrafo. Amén. Así que vamos a comenzar. Dice el capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y bueno, usted puede leer los siguientes versículos. Obviamente este primer párrafo habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. Y básicamente el mensaje de Juan el Bautista se fundamentaba en dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de preparación. Como literalmente está escrito, dice: el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es el propósito del mensaje de Juan el Bautista, que era preparar el camino para el Señor, es decir, de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, el Mesías que todos los profetas habían hablado. Y el segundo, el contenido del mensaje de Juan el Bautista era que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, dos cosas nos hablan acerca del ministerio de Juan. Número uno, el propósito de su mensaje es preparar el camino, preparar los corazones, preparar el ambiente para la manifestación de Jesucristo, que era el Cordero, el Mesías, que se habría de manifestar en no pocos días. Y lo segundo, el contenido central, la esencia del mensaje de Juan el Bautista era arrepentimiento para perdón de pecados. Era un llamado al pueblo de Israel para que se arrepintiera y volviera su corazón a Jesucristo, volviera su corazón a Dios, que habría de manifestarse a través del Mesías. Amén. Bueno, seguimos en el versículo 9, nos estamos brincando. Versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, obviamente este segundo relato nos habla acerca del bautismo de Jesús. Ahora, tal vez nos surja la pregunta: si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado, el bautismo de Jesús nos podría sugerir que, bueno, entonces Jesús también pecó. Jesús también era un pecador y por eso necesitaba bautizarse. No, Jesús nunca pecó. Jesús no cometió ningún pecado. Pero la razón por la cual Él se bautizaba
era para cumplir la justicia y la ley, como en el capítulo 3 de Mateo, allá dice, cuando se acercó Jesús a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan le dijo, no, yo debo ser bautizado por ti. Le estaba diciendo, no, ¿cómo tú te vas a bautizar si tú no tienes necesidad de bautizarte? Y Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús fue por obediencia que se bautizó. Amén. Además, en el momento en que Él se bautizó, dice la Biblia que los cielos, que vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, la voz de su Padre, que lo respaldaba y le daba toda la autoridad a Jesús para desarrollar su ministerio terrenal. Esa voz es la voz de su Padre que decía y que se oía diciendo que Él respaldaba a su Hijo Jesús para que asumiera su ministerio en toda la magnitud y el propósito por el cual fue enviado. Amén. Entonces aquí sobresale el carácter obediente de Jesús, como debe de ser también nosotros, como cada uno de nosotros debe resaltarse en nosotros, en cada hijo de Dios, en cada persona que cree en Jesucristo. Una de las evidencias y una de las características fundamentales de todo creyente es manifestar un carácter obediente a la palabra, a las Escrituras y a la dirección de nuestro Dios. En el versículo 12 dice, habla el título Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mire usted, dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allá en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Amados, el Espíritu Santo dice que impulsó a Jesucristo al desierto. No dice que el Espíritu Santo tentó a Jesús. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que Él fuera tentado, Él fuera probado. ¿Sí? Y el diablo hizo su aparición y casi todos conocemos la historia de la tentación de Cristo y cómo Él venció. Ahora, esto también es una tremenda lección para nuestras vidas. La Biblia dice en Santiago que Dios no tienta a nadie. Pero si en algún momento el Espíritu permite que enfrentemos pruebas, enfrentemos luchas, enfrentemos adversidad, enfrentemos ataques en nuestra vida, nunca tienen como propósito destruirnos, sino formarnos, prepararnos, capacitarnos para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, que es lo que sucedió. En el pasaje de Lucas, un pasaje paralelo a este pasaje, encontramos la tentación de Jesús y dice que fue impulsado, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Después que Él venció, la Biblia dice que Él regresó para iniciar su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Ve usted, las victorias sobre las pruebas, sobre las tentaciones nos fortalecen de tal manera, mis hermanos, que nosotros podemos salir victoriosos en medio de cualquier circunstancia y adversidad que el enemigo nos pueda poner. Amén. Muy bien, pasamos al versículo 14, donde está como título Jesús principia su ministerio. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús empieza su ministerio y así como Juan el Bautista tenía un mensaje, Jesús tenía un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? A lo largo de los 3 años y medio que duró su ministerio terrenal, Jesús tenía muy claro su mensaje.
Y ese mensaje contenía 4 cosas muy importantes. En primer lugar, Jesús predicaba que el tiempo se había cumplido, que el tiempo era ahora, que el tiempo era ahora. No iba a ser dentro de algunos años, algunas generaciones futuras, algún tiempo futuro. El tiempo se ha cumplido. Así que eso es lo que Jesús, la espera del pueblo de Israel por el Mesías, por el Cristo, por su Salvador, por su Libertador, ya había llegado, ya se había cumplido. El problema es que ellos no se dieron cuenta. El segundo aspecto del mensaje de Jesús es: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no era un acontecimiento en la consumación final de los tiempos. El reino de Dios se inauguró, se estableció, se hizo efectivo en el momento en que Jesucristo vino a esta tierra. Porque el reino de Dios no solo es un ámbito espiritual donde Jesucristo gobierna y donde Jesucristo se manifiesta, sino que el reino de Dios es Cristo Jesús. Y entonces, claro que ese reino tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, si leemos en Lucas, en algunos evangelios, vamos a encontrar que Jesús mismo, cuando dice: si ustedes ven que echo fuera a los demonios, si ustedes ven sanidades, si ustedes ven que los paralíticos se levantan, la gente sana, dice, es porque el reino se ha acercado. El reino está entre vosotros. Así que el reino de Dios ya está entre nosotros. Claro, ese reino va a ir creciendo, ha ido creciendo y seguirá creciendo hasta extenderse y llenar toda la tierra y hasta su consumación final. Entonces el reino no es algo que estamos esperando en una generación futura, en unos años por venir. No, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿cómo entramos a ese reino? ¿Cómo entramos a ese reino? Bueno, 2 cosas. La primera de ellas dice arrepentíos. Y la palabra arrepentíos en el hebreo significa volverse a Dios, tornarse a Dios. Entonces, cuando una persona se vuelve a Dios, se torna a Dios, es una persona que está arrepentida. Pero también en el griego, la palabra arrepentirse es cambio de mente. Es cambio de mente. Entonces, son 2 cosas que se conjugan. En primer lugar, se conjuga el hecho de un cambio de mente y un tornarnos a Dios. Amén. Entonces, arrepentíos. Y finalmente dice, creed en el Evangelio. No necesitamos el ser parte del reino de Dios. No es un asunto de pertenecer a un grupo religioso. No es un asunto de pertenecer a una organización cristiana. El ser parte del reino de Dios tiene que ser a través de la fe, a través de creer en Jesucristo. Bueno, entonces el mensaje de Jesús contenía 4 cosas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en Él. Versículo 16 hasta el versículo 20, habla acerca de cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Leemos un poquito, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice la Biblia, y dejando luego sus redes, le siguieron. Bueno, acá encontramos no solo el relato del llamamiento de los primeros discípulos de Jesús, sino el encargo, la tarea, el trabajo principal de cada discípulo. Todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos que entender que nos hemos convertido o debemos de manifestarnos como discípulos de Cristo. Amén.
Y como discípulos tenemos una tarea. Nuestra tarea no es solo venir a la iglesia. Nuestra tarea no es solamente servir en algún ministerio de la iglesia. Nuestra tarea no es asistir a eventos cristianos. Nuestro trabajo y nuestra tarea básicamente es lo mismo que Jesús le asignó a sus primeros discípulos. Les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, nuestro trabajo es predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Amén. Bien, luego entramos en el versículo 21. Del versículo 21, y vamos a abordar tres párrafos, ¿de acuerdo? Por eso desde el 21 hasta el versículo 34. No lo vamos a leer todo porque no nos va a dar el tiempo, pero vamos a abordarlos. Dice el versículo 21, y entraron en Capernaum los días de reposo, ¿quién? Jesús y sus discípulos. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, es decir, un endemoniado, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. En estos 3 párrafos siguientes vamos a encontrar algo muy hermoso, maravilloso, que es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, que fue y era mayor que cualquier sistema religioso. Había un sistema religioso en el tiempo de Jesús, pero ese sistema religioso era incapaz de liberar a un endemoniado. Pero cuando Jesús, que es el reino de Dios manifestándose, cuando aparece Jesús, Jesús manifiesta la autoridad que él tenía. Una autoridad que es mayor que cualquier sistema u organización religiosa. Una autoridad contra toda fuerza diabólica. Porque tenemos que reconocer y aceptar que el diablo, aunque ha sido vencido, ha sido derrotado, el diablo sigue siendo un enemigo activo porque su sentencia aún no se ha ejecutado. Entonces el diablo sigue siendo un enemigo activo y tiene bajo su control, bajo su esclavitud, bajo su cautividad a todavía mucha gente. La obra del enemigo a través de muchos medios para atar a los hombres sigue activa. Sin embargo, Jesús, desde el día en que Él se manifestó, su autoridad también se hizo manifiesta contra toda fuerza diabólica. Si nosotros leemos el versículo 29, vamos a encontrar el relato de cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Si nosotros leemos el versículo 32 hasta el 34, mire que dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces resaltamos en estos 3 párrafos, amados, la autoridad de Jesús que es mayor que cualquier sistema religioso y que esa autoridad es efectiva contra toda fuerza diabólica. La palabra de Dios dice que nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y todo, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Esta autoridad es sobre cualquier necesidad humana, incluyendo la enfermedad. Ante cualquier necesidad humana, esta autoridad, la autoridad de Jesús, es real y se hace efectiva. Ahora bien, en nuestro tiempo, ¿cómo se hace real y cómo se hace efectiva? Pues a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de cada creyente. Cada creyente, esta autoridad de Cristo
ha sido delegada a la iglesia, ha sido delegada a cada creyente, de tal manera que nosotros podemos ejercer esa autoridad sobre toda fuerza del enemigo, ante o sobre toda necesidad humana y aún para la necesidad de sanidad de mucha gente. Amén. Es importante que nosotros aceptemos, nosotros creamos esta verdad y caminemos en ella. Amén. En el nombre de Jesús. Así que qué glorioso es esto. Muy bien, nos vamos al siguiente párrafo. Versículo 35 hasta el versículo 39. Y el título dice: Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, mire lo que le dijeron: todos te buscan, todos quieren verte, todos quieren estar contigo. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ahí está. ¿Qué resaltamos en este párrafo? Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender. Pero, ¿qué resaltamos en este párrafo? Primero, la costumbre, el hábito, el estilo de vida que Jesús tenía de orar muy oscuro y orar en un lugar desierto, es decir, alejado del bullicio de las personas. Y dice que él tenía esa costumbre. Pero aquí resalta algo todavía más glorioso. La pasión de Jesús, la pasión de Cristo era predicar la verdad. La pasión de Cristo era predicar el evangelio del reino. La pasión de Cristo era que el pueblo, que la gente escuchara el mensaje de Cristo Jesús. Y nunca buscar, procurar la gloria de los hombres. La palabra que dice aquí, todos le buscaban. Todos le buscaban. Bueno, lo que Jesús hacía era admirable y provocaba el entusiasmo de la gente a favor de Jesús. Todos querían conocerlo, todos querían estar con él. Y en cierta medida querían estar con él, bueno, porque querían darle gloria, querían aplaudirlo. Pero Jesús nunca buscó, ni procuró, ni deseó la popularidad, la fama que la gente puede dar. Jesucristo dijo: para esto he venido. Yo no he venido a buscar la gloria de los hombres. No me interesa el aplauso de la gente, no me interesa las buenas palabras de la gente, no me interesa mi trabajo, mi pasión. A esto he venido, a predicar el evangelio. Esa debe ser también nuestra gran motivación, predicar el evangelio. Amén. Y finalmente, leemos del versículo 40 hasta el versículo 45. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Wow. Aquí hay algo que resalta, y ya terminando nuestra clase. Gracias a Dios que pudimos terminar todos los párrafos que habíamos, todo el capítulo. Y lo que resalta aquí en este relato, el último párrafo, no es tanto la sanidad del leproso, sino que resalta aquí no solo en Jesús, sino en la actitud del leproso. La soberanía de Jesús el Señor. Note usted que el leproso no vino: Señor, sáname porque yo sé que puedes sanarme. Señor, sáname porque tú tienes el poder para hacerlo. Señor, sáname porque tú eres omnipotente y puedes sanarme. No, la expresión del leproso
es tan tremenda, hermanos, que Él vino y dice que doblando e hincando la rodilla, era una actitud de reverencia. Dice, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, yo sé que puedes limpiarme. Él sabía que Jesús tiene todo el poder para limpiarlo, para sanarlo. Pero Él apeló, Él reconoció que Jesús, además de ser omnipotente y poderoso, Él es Señor y Él es soberano. Y lo que Él quiere siempre será mejor para nosotros. Y por eso dobló su rodilla y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. No solo se manifestó el poder de Dios, no solo se manifestó la gracia y la misericordia de Dios, sino sobre todo aprendemos en este párrafo que por encima de todas las cosas, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, debemos de reconocer que Jesús es el Señor y Él tiene derecho, tiene todo el derecho de hacer lo que Él considere mejor para nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces su voluntad no sea lo que nosotros esperamos. Pero sabemos que lo que Él decida siempre será lo mejor para nosotros. Me admiro de la actitud de este leproso. Sabiendo que Jesús podía sanarlo, Él pidió, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú así lo deseas, si todavía en mi vida hay propósito, sáname, límpiame. Y Jesús dijo, mirándolo y expresando misericordia, le dijo, quiero, sé limpio. Y ya no sabemos la historia. Fue sano y fue limpiado este leproso. ¡Qué maravilloso! Pues mis amados, con esto concluimos nuestra lección de esta semana. Logramos aprender un poco, extraer unas verdades en cada uno de estos párrafos. Claro, en cada uno de esos párrafos hay mensajes y hay enseñanzas hermosas y gloriosas. Pero que Dios te bendiga y que sea de bendición esta introducción y todos los demás mensajes y enseñanzas que habremos de recibir a través de los instrumentos que Dios ha llamado y a través de este libro y este evangelio tan hermoso que es el Evangelio de Marcos. Bendiciones, que Dios les siga bendiciendo.